Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí confiamos en que el Señor siempre nos traiga su santa palabra. Amén. Amén. Hemos oído, gracias al Señor, muy buena palabra, tan variada. Y yo lamento si probablemente rompo el hilo, rompo el eslabón. Pero estoy pensando particularmente en creyentes jóvenes en la fe. Y ojalá que también con la ayuda del Señor haya una palabra para todos los presentes. Pero en esta conferencia probablemente hay creyentes que en algún momento han dudado de su salvación o que todavía experimentan dudas y han pensado en la posibilidad que un creyente pierda su salvación. Permítame contarle, en diciembre de 1992, era la segunda conferencia en Puerto Cabello que asistí. Amanecí esa mañana en el hospedaje muy contento, pero el enemigo me clavó una duda en cuanto a mi salvación. Llegó la hora de participar de la cena del Señor. Y yo estaba en medio de las adoraciones del pueblo del Señor y estaba luchando con la idea de si era o no salvo. Y en esa lucha tomé la copa. Y fue un trago amargo. No aguanté y me paré, salí de la cena del Señor llorando. Y me senté luego en los pasillos, uno de los pasillos del local. Al terminar la cena se levantó uno de los siervos del Señor
Mire, yo en la primera carta de Juan os escribo a vosotros, hijitos, para que sepáis que tenéis vida eterna y que vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y esas palabras eran para un alma dubitativa como la mía. Y no sé si probablemente en esta reunión hay alguien así. Querido amigo, Romanos capítulo 8, entre tantas otras escrituras, querido hermano, queridos hermanos, una de las verdades que nos afirma es la eterna e incambiable salvación de la que gozamos todos los salvados. Usted ha leído Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 ha sido llamado el monte Everest del Nuevo Testamento. Hay varias particularidades en este capítulo. Este capítulo es el único capítulo en las epístolas paulinas donde no hay un solo verbo en modo imperativo. Es decir, no hay ni una orden, no hay un solo mandato, no hay nada que el creyente tenga que hacer o que tenga que cumplir. Romanos capítulo 8 presenta la gloriosa y bendita esfera de la salvación que disfrutamos todos los creyentes aquí y ahora, hasta la eternidad. Ahora, usted ha leído la carta a los romanos, por ejemplo, capítulo 1, 2 y 3, son el apóstol hasta el capítulo 6, él ha expuesto cómo Dios ha hecho para justificar a culpables pecadores. En el capítulo 1 hay una sentencia contra el judío, contra el pagano. En el capítulo 2 contra el judío. Y en el capítulo 3 entonces todos están bajo pecado. En el capítulo 4 y 5 él va a enseñar cómo Dios justificó a un pagano como Abraham. Y más adelante, cómo Dios justificó por la fe a un judío como David. Y deja basada la enseñanza de la justificación por la fe. Implica el sentido de ser la justificación por la fe, es que es aparte de la ley, sin las obras de la ley, solo y únicamente por fe en el Señor Jesucristo. El capítulo 5 comienza entonces: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No dice justificados por la fe sentimos paz, porque no es una paz emocional, no es una paz, no se trata de algo que usted y yo tengamos que sentir. Es una paz ganada por Cristo en la cruz y establecida entre Dios y el pecador que le acepta. Entonces en el capítulo 6 y 7 él va a hablar en el capítulo 6 de la unión del creyente con Cristo en su muerte, visto en la figura de el bautismo. Pero en el capítulo 7 él va a hablar de la unión de Cristo con el creyente en la figura del matrimonio. Y el énfasis en el capítulo 7 es el Cristo resucitado. Hemos muerto con Él en el capítulo 6 y ahora vivimos con Él en una nueva unión y en una unión eterna, irrompible, incambiable. Y entonces el capítulo 8 comienza
Así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, y si hay alguien en esta tarde que no es salvo, cuando predicamos la salvación por fe en Cristo, no solamente estamos pensando en una bendición en el futuro, en algo que va a ser tuyo al salir de este mundo, no. Estamos predicando una salvación aquí y ahora. Pero una salvación que nos va a introducir en la eternidad, en las glorias de Cristo. Entonces, quisiera rápidamente ver versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, en este capítulo por lo menos hay 4 cosas. Uno puede dividirlo, por ejemplo, versículo 1 al versículo 7. Nuestra salvación implica que estamos libres de toda condenación. Libres de condenación. Versículo 5 al 17, somos libres de perdón. Versículo 18 al 30, somos libres del desánimo, porque hemos leído parte de esa sección. En el versículo 28, el apóstol dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, probablemente hay algo en tu vida, alguna situación aflictiva, que le ha llegado a hacer pensar que usted es un creyente derrotado. Quizás usted nació en una familia disfuncional. Y quizás ha llegado a pensar que si usted hubiese nacido en una familia así, usted sería un mejor creyente. No, hermanos. A los que aman a Dios, esta salvación, esta bendita espera gloriosa de salvación, a la que por la gracia de Dios hemos sido traídos, este Dios ha programado todo en tu vida. Hemos escuchado de estas mujeres en las que se ve la gracia de Dios. Mujeres improbables, mujeres a las que quizás usted y yo no hubiésemos incluido en la lista noble de la genealogía del Señor. Pero hermanos, la salvación implica que Dios ha hecho un programa perfecto. Y Dios ha tomado nota aún de los detalles de tu vida. Dice el versículo 28, entonces el apóstol tiene plena paz. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, todas las cosas en este contexto es todo. El lugar donde naciste, el contexto familiar donde naciste, el contexto socioeconómico, las cosas que Dios está permitiendo en tu vida, todo en este programa de salvación tiene un propósito divino. Pero dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, a veces tenemos una idea del bien muy humana.
Tenemos que volver a la palabra de Dios para ver en la palabra de Dios qué es el bien o qué es lo bueno. Por ejemplo, los que andan por allí predicando el evangelio de la prosperidad, para ellos el bien es ganar bastante dinero y tener una buena casa ahí, y eso está bien. Pero no es el bien a lo que se refiere eso aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 dice que cuando en cada acto creativo y vio Dios que era bueno. Entonces, bueno, en la palabra de Dios y para Dios, es todo aquello que cumple el propósito por lo cual ha sido creado. Miren, hermanos, el Señor, como estamos escuchando, se levantó en una familia donde no le tocó fácil. Sus hermanos no creían en Él. ¿Será que hay creyentes aquí que son el único creyente de la familia? Hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, el bien, ¿cuál es el bien? Entonces, Dios está usando y quiere hacerlo. Las circunstancias de tu vida, quiere todas estas circunstancias usarlas para formar en ti el carácter de Cristo. Mire lo que dice el versículo siguiente, el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el gran propósito. ¿Tienes un vecino maluco? De esos vecinos que cuando barren el frente le echan la basura al suyo. O un familiar incómodo. Hermanos, Dios está usándolos para a través de eso producir en ti el carácter de Cristo. No es que no tienen ellos responsabilidad. Por ejemplo, el caso de José, el hijo de Jacob. Sus hermanos fueron con él tan malos. El Salmo dice, le causaron angustia a los arqueros. Pero José dice, al final de todo esto, José dice, ustedes no me enviaron aquí, sino Dios. Ellos dieron cuenta por esto, pero José apreció el bien de la mano de Dios a través de circunstancias tan contradictorias. Entonces, hermanos, si usted ve al vecino maluco, si ve al amigo, al familiar, a alguien que es incómodo, al hermano en la asamblea, que es una piedra en el zapato para usted, Dios está usando eso para producir en ti el carácter de Cristo. Pero sigue entonces, no quiero pasarme de la hora, no, más cuando se acerca la hora de comer. Pero fíjense entonces, no solamente decía que hasta el versículo 30, somos del 18 al 30, es una sección en la cual somos libres de desánimo. Pero en el versículo 31 al 39, somos libres de temor. Versículo 31 comienza, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces el apóstol está diciendo que si Dios se ha mostrado así, si Dios ha mostrado tanta gracia, tanta bondad, tanto favor, ¿habrá algo que sea para nuestro bien que Él nos niegue? No. Hermanos, no hay nada que temer. Somos salvos. Dios está por nosotros. Está a nuestro favor. Está volcado e inclinado a nuestro bien. Pero en el versículo, a partir del versículo 31 al 39, tenemos entonces que somos libres de separación. Versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, versículo 35, nada nos puede separar del amor de Cristo. Versículo 39, nadie nos puede separar del amor de Dios. Querido creyente, somos salvos irrevocablemente. No hay nada que pueda alterar el curso de la salvación de un creyente. Es algo que ya está sellado. No lo mencioné, pero en la sección anterior, el apóstol nos ve ya en gloria. Porque no, para él no hay ninguna duda. Él dice en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De manera que la salvación que tenemos, hermanos, es tan segura. No es segura por nosotros, es segura por el que ganó nuestra salvación. Es tan segura que el apóstol ve a todo creyente glorificado. Estaba leyendo en estos días Éxodo 28 y las vestiduras del sumo sacerdote. Él llevaba aquí 2 piedras, una en cada hombro, y las llevaba atadas a la vestidura. Y llevaba el efod con 12 piedras, y cada una representando a una de las tribus de Israel, y la llevaba atada a sus vestiduras. Estaban atadas, no era posible que se cayeran. Queridos hermanos, el Señor nos ayude. Si hemos recibido una salvación tan grande, una salvación tan gloriosa, el Señor nos dé su gracia, nos siga ayudando para serle fieles. Nunca vamos a perdernos una vez salvados. Que el Señor nos ayude por el tiempo de su palabra. Amén.
que un hermano que por favor ore de gracia por los alimentos. Y el próximo culto es a las 3:15. A las 3:15 es la próxima actividad que tenemos registrada. Entonces, un hermano por favor de gracia por los alimentos a la continuación. Pedimos el favor a los hermanos no levantarse de sus asientos, no solamente hasta que usted le haya servido y haya comido, sino hasta que hayamos terminado de servir. Pedimos ese favor, pues se está dificultando un poco la entrega de los alimentos, porque los primeros que terminamos nos levantamos y estorbamos a los hermanos que no han terminado de realizar el trabajo. Entonces pedimos ayuda, por favor, a los hermanos, no levantarse hasta que no se haya culminado, o informaremos cuando podemos levantarnos para saber. Pedimos la ayuda a los hermanos. Perdonado por la sangre del Padre Eterno, estamos agradecidos porque en tu palabra encontramos la consolación, la guía que da para nuestros pies, que nos va guiando por esta senda de justicia hasta el día dichoso o bienaventurado que lleguemos a aquel lugar eterno. Mientras tanto, te damos las gracias por la buena enseñanza que el Espíritu Santo ha guiado a nuestros hermanos, palabra de exhortación, de consolación, para edificación del corazón de los santos. También te damos las gracias por estos alimentos y te damos las gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.